El alma humana siempre ha sido un misterio, un territorio desconocido que, aunque intangible, define quiénes somos. Pero ¿qué ocurre cuando esa esencia, que muchos consideran el reflejo de nuestra conexión con lo divino, se sumerge en las sombras más profundas de la humanidad? ¿Qué pasa con el alma de alguien que ha cruzado las barreras de lo moral, de lo humano, de lo sagrado? En este video, exploraremos un tema tan inquietante como fascinante: el destino del alma de un asesino en serie. A lo largo de la historia, el alma ha sido objeto de innumerables interpretaciones. Desde la perspectiva religiosa, se ha visto como el vínculo eterno con el Creador, mientras que en la filosofía se entiende como la esencia misma del ser humano. Pero, ¿puede un alma dañada por el peso de actos atroces ser restaurada? ¿Es posible encontrar redención para aquellos que parecen irremediablemente perdidos? Estas preguntas no solo nos llevan a reflexionar sobre el concepto del bien y del mal, sino también sobre la naturaleza de la gracia, la justicia y el perdón. Imagina por un momento la vida de un asesino en serie. Más allá de los crímenes, del horror que dejan a su paso, ¿qué ocurre dentro de ellos? ¿Hay un vestigio de humanidad que lucha por emerger? ¿O es el alma simplemente un espejo roto, incapaz de reflejar algo más que oscuridad? En este video, vamos a adentrarnos en relatos, teorías y simbolismos que nos permitirán explorar las profundidades del alma desde una perspectiva espiritual y filosófica. Quiero que pienses en la granada, ese fruto que en muchas culturas simboliza la abundancia, la fertilidad y la pureza. Sin embargo, incluso una granada puede secarse. Su belleza exterior puede ocultar un interior vacío. ¿Podemos comparar esto con el alma de un asesino? ¿Es posible que, al igual que una granada seca puede volver a dar frutos bajo las condiciones correctas, el alma más oscura pueda hallar la luz? Estas preguntas no solo son provocativas, sino que también nos invitan a mirar hacia nuestro propio interior, a cuestionar nuestras acciones y a reflexionar sobre el estado de nuestra alma. No importa cuál sea tu perspectiva sobre este tema, te aseguro que este viaje será revelador. Vamos a analizar cómo las escrituras, la teología y la psicología abordan este tema. Exploraremos ejemplos reales y simbólicos que nos harán repensar nuestra percepción sobre el alma y su capacidad de transformación. Quédate hasta el final, porque las respuestas que encontraremos no solo nos hablarán de la oscuridad, sino también de la luz que siempre está al alcance, incluso en los lugares más sombríos. ¿Estás listo para este viaje? Comencemos. El símbolo de la corrupción, la caída del alma, es un concepto que ha resonado a lo largo de la historia en diferentes culturas, religiones y filosofías. Representa la transformación de algo puro, vibrante y lleno de potencial en algo degradado, fracturado y alejado de su propósito original. Cuando pensamos en la caída del alma de un asesino en serie, no solo hablamos de una historia de fracaso moral, sino también de un análisis profundo de la condición humana, de las elecciones que tomamos y de las consecuencias espirituales de esas decisiones. La caída del alma puede compararse con un hilo delicado que conecta al ser humano con lo divino, un vínculo de luz que refleja nuestra capacidad innata para la bondad, la creatividad y la conexión. Sin embargo, al igual que la luz puede ser opacada por las sombras, el alma puede ser marcada por actos que desvían su armonía natural. Este proceso no ocurre de forma abrupta, sino como una serie de pequeños pasos, decisiones aparentemente insignificantes, que llevan al alma a distanciarse de su fuente de luz. En el caso de un asesino en serie, estas decisiones suelen estar influenciadas por factores internos y externos. Un trauma no resuelto, una psique dañada o el rechazo deliberado de principios morales.
La imagen bíblica de un árbol que no da fruto es una poderosa metáfora de esta decadencia espiritual, así como la salud de un árbol se refleja en su capacidad para producir frutos abundantes y saludables. La vitalidad del alma se manifiesta en la bondad que genera a través de pensamientos, palabras y acciones. Cuando un alma se aparta de su propósito, deja de dar frutos, convirtiéndose en algo árido y vacío. Esto se asemeja a la vida de un asesino en serie, cuyas acciones carecen de amor, empatía y valoración de la vida, dejando a su paso solo destrucción. El simbolismo de la granada ofrece una representación clara de esta decadencia espiritual. En su estado natural, la granada simboliza la abundancia, la vitalidad y la interconexión. Sus innumerables semillas representan el potencial para la vida, el crecimiento y la renovación. Sin embargo, cuando la granada se pudre, se convierte en un símbolo de potencial perdido. Su vibrante color se desvanece y su aroma dulce se vuelve amargo. Esta transformación refleja el estado de un alma corrupta, que aunque conserva el potencial para la redención, parece consumida por la oscuridad de sus elecciones. La caída del alma no es solo un fenómeno externo, sino también una lucha profundamente interna. Comienza con la erosión de la conciencia, esa voz silenciosa dentro de nosotros que distingue entre el bien y el mal. Con el tiempo, esta voz es acallada por racionalizaciones repetidas, la desensibilización y una separación creciente de cualquier anclaje moral o espiritual. Para un asesino en serie, este proceso puede incluir la justificación de sus actos, la deshumanización de sus víctimas, o la adopción de una visión del mundo en la que sus deseos superan la santidad de la vida. Cada acto violento refuerza esta separación, creando un abismo cada vez mayor entre el individuo y lo divino. La corrupción del alma también está estrechamente relacionada con el tema de la rebelión. Desde una perspectiva teológica, la rebelión se asocia a menudo con el alejamiento de la autoridad divina y la búsqueda de autonomía fuera de los límites morales. Esta rebelión no siempre es estridente o dramática. A menudo se manifiesta de manera sutil, como una serie de pequeños compromisos que alejan al individuo de su propósito original. En el caso de un asesino en serie, esta rebelión se traduce en rechazar el valor inherente de la vida humana, negar la interconexión que nos une a todos y buscar poder o satisfacción a costa de los demás. La corrupción no es un evento instantáneo. Es un proceso gradual, similar al deterioro lento de un fruto abandonado. Cuando no se cuida el alma, ésta se vuelve vulnerable a influencias externas, al igual que un jardín puede ser invadido por malas hierbas. Estas malas hierbas, como la envidia, el orgullo, la ira y la lujuria, ahogan la capacidad natural del alma para crecer. En la vida de un asesino en serie, estas emociones e impulsos destructivos dominan, dejando poco espacio para la empatía, la compasión o la conexión. La caída del alma también tiene consecuencias profundas más allá del individuo. Las acciones de un alma corrupta tienen un efecto dominó que impacta a familias, comunidades y sociedades enteras. El miedo, el dolor y la devastación, causados por los crímenes de un asesino en serie, son manifestaciones tangibles de la decadencia espiritual que hay en su interior. Este impacto sirve como un recordatorio claro de que el estado de un alma no es un asunto aislado, sino que está interconectado con el tejido más amplio de la humanidad. Sin embargo, incluso en medio de esta caída, la posibilidad de redención persiste. Una granada podrida por fuera puede seguir albergando semillas capaces de germinar. Esta dualidad refleja una verdad fundamental sobre el alma humana. No importa cuán lejos haya caído, siempre queda una chispa de potencial, una conexión con lo divino que no puede romperse por completo. La caída del alma, aunque trágica, no es necesariamente definitiva. Actúa como una advertencia,
un recordatorio de la fragilidad de nuestro estado moral y espiritual, y de la importancia de permanecer anclados a los principios que alimentan la luz del alma. La corrupción del alma también se refleja en su creciente aislamiento. Así como una granada pierde su vitalidad cuando se separa de su entorno natural, el alma se aísla de los demás y de su creador. Este aislamiento alimenta aún más la oscuridad, atrapando al individuo en un ciclo de autodestrucción. Para un asesino en serie, este aislamiento a menudo se manifiesta en la falta de relaciones significativas, en la incapacidad de ver a los demás como iguales y en una desconexión abrumadora de la humanidad. La caída del alma no es solo la historia de los grandes pecadores, es un tema universal que habla de la experiencia humana. Todos enfrentamos momentos de desafío moral y espiritual, decisiones que moldean la trayectoria de nuestra alma. La diferencia radica en la magnitud de esas elecciones y sus consecuencias. La historia del alma de un asesino en serie es un ejemplo extremo, pero nos obliga a confrontar nuestras propias vulnerabilidades y las pequeñas formas en que podemos alejarnos de nuestro propósito. El símbolo de la corrupción no solo es una advertencia, sino también una invitación. Advierte sobre los peligros de descuidar el alma, de permitir que pequeños compromisos se conviertan en grandes fracasos morales. Al mismo tiempo, invita a reflexionar sobre el estado de nuestra propia alma, a cuidar el jardín interno y a estar atentos contra las fuerzas que buscan desviarnos. En última instancia, la caída del alma es un llamado a la acción. Nos recuerda la responsabilidad sagrada de nutrir nuestra luz interior, de resistir el atractivo de la oscuridad y de extender gracia y compasión a quienes han perdido su camino. Aunque la caída del alma es una realidad sobria, también destaca la resistencia del espíritu humano y la posibilidad duradera de redención, incluso ante una corrupción profunda. El juicio divino es un concepto profundamente arraigado en muchas tradiciones espirituales, representando un momento en el que cada acto, pensamiento y elección de una persona es examinado bajo la luz de lo eterno. En este tribunal espiritual, las apariencias no tienen valor, las excusas no tienen peso, y la verdadera naturaleza del alma se revela por completo. Para un asesino en serie, cuyos actos trascienden lo imaginable, este juicio plantea preguntas inquietantes sobre la capacidad del alma para redimirse y sobre cómo se mide la justicia desde una perspectiva divina. En el libro de Joel, las imágenes del juicio divino son impactantes. Se describe un tiempo en el que la tierra misma refleja la desobediencia del pueblo. La vid está seca, los campos no producen fruto, y la alegría desaparece entre los hijos de los hombres. Estas imágenes no solo representan una devastación física, sino también la condición espiritual de aquellos que se han apartado de los mandamientos divinos. Para un asesino en serie, estas descripciones adquieren un significado más profundo. Sus actos, que destruyen vidas y siembran miedo, se convierten en un reflejo del alma devastada, una vida que ha perdido su conexión con la bondad y la luz. El simbolismo del juicio divino no es simplemente un castigo, sino una oportunidad para revelar la verdad. Cada acción está registrada no solo como un acto aislado, sino como parte de un patrón que muestra el estado del corazón. La justicia divina no se limita a los hechos visibles, sino que también examina las intenciones y los deseos más profundos. En este sentido, el asesino en serie no solo es juzgado por sus crímenes, sino por la oscuridad que permitió crecer en su interior. Este tipo de juicio trasciende las fronteras humanas, porque no se centra únicamente en lo que se hizo, sino en quién se convirtió la persona. El contraste entre la justicia terrenal y la divina es significativo. La justicia terrenal se centra en castigar los actos, imponer sanciones que restauren un sentido de equilibrio en la sociedad. Para un asesino en serie, esto a menudo significa
prisión de por vida o incluso la pena de muerte. Sin embargo, estas medidas, aunque necesarias para proteger a la sociedad, no abordan el estado del alma. La justicia divina, en cambio, va más allá del castigo físico o legal. Se interesa por la transformación, por el potencial de redención, y por si el alma puede volver a alinearse con el propósito para el que fue creada. La pregunta fundamental que surge es si un alma verdaderamente malvada puede enfrentarse a la redención. Desde la perspectiva divina, el mal no es un estado permanente, sino una desviación de la bondad original que reside en cada ser humano. Esto no significa que la redención sea automática o fácil. Requiere arrepentimiento genuino, un reconocimiento profundo del daño causado y un deseo sincero de buscar el perdón. Pero, ¿es posible que un asesino en serie, cuya vida ha estado marcada por actos atroces, experimente este tipo de transformación? El perdón y la redención son pilares centrales en muchas enseñanzas espirituales, pero no están exentos de condiciones. En el tribunal de Dios, el arrepentimiento debe ser auténtico, no una estrategia para escapar del juicio, sino un cambio verdadero en el corazón. Esto implica un reconocimiento completo del dolor causado, una disposición a aceptar las consecuencias de los actos y un compromiso con la restauración, aunque ésta pueda parecer imposible desde una perspectiva humana. Para un asesino en serie, el camino hacia la redención es especialmente arduo. Sus crímenes no solo afectan a sus víctimas directas, sino también a sus familias, comunidades y generaciones futuras. Reconocer el alcance de este daño y buscar la reconciliación espiritual es un desafío monumental. Sin embargo, en la narrativa divina, incluso el alma más oscura no está fuera del alcance de la gracia. Esta es la paradoja de la justicia divina. Mientras que es completamente justa, también es infinitamente misericordiosa. La posibilidad de redención para un asesino en serie no elimina la necesidad de justicia terrenal. De hecho, aceptar las consecuencias de los actos puede ser parte del proceso de arrepentimiento. La justicia divina no anula la responsabilidad, sino que transforma la manera en que ésta es asumida. Para un alma verdaderamente arrepentida, el castigo terrenal puede convertirse en una oportunidad para reflexionar, para buscar la reconciliación con Dios y con las personas afectadas. En este contexto, el juicio divino no es simplemente una condena, sino un proceso de purificación. Al igual que el fuego refina el oro, el juicio revela lo que es verdadero y quema lo que es corrupto. Para un asesino en serie, este proceso puede ser profundamente doloroso, porque implica confrontar cada acto de violencia, cada vida tomada y cada oportunidad perdida para elegir el bien. Sin embargo, es en este proceso donde reside la esperanza, porque la purificación también ofrece la posibilidad de un nuevo comienzo. La justicia divina también resalta la diferencia entre justicia y venganza. Mientras que la venganza busca castigar por el daño causado, la justicia busca restaurar el equilibrio y ofrecer una oportunidad de transformación. En el caso de un asesino en serie, esta distinción es crucial. El propósito del juicio divino no es simplemente infligir sufrimiento, sino guiar al alma hacia la verdad, hacia una comprensión más profunda de sus actos y hacia un posible camino de redención. El alma en el tribunal de Dios no enfrenta un juicio arbitrario. Está sostenida por una narrativa que abarca justicia y gracia, verdad y misericordia. Para el asesino en serie, este tribunal representa la última oportunidad de confrontar la realidad de su vida, de reconocer el abismo al que ha descendido y de buscar la luz que todavía puede restaurar su alma. En este sentido, el juicio divino es tanto un espejo como una puerta.
refleja lo que el alma ha llegado a ser, pero también muestra lo que todavía puede llegar a ser si se elige el camino de la redención. Los símbolos de advertencia de la corrupción del alma son señales que aparecen de manera sutil pero persistente, reflejando un alejamiento de lo que es bueno, puro y luminoso. En la vida de un asesino en serie, estos signos se manifiestan no solo en sus acciones, sino también en su entorno y en las relaciones con las personas que los rodean. Son pequeñas grietas que se expanden hasta convertirse en abismos, señales que, si se reconocieran a tiempo, podrían haber ofrecido una oportunidad para la redención, o al menos para prevenir el daño que está por venir. La corrupción del alma comienza con cambios aparentemente insignificantes en la manera de pensar y actuar. Un asesino en serie rara vez comienza su camino con un acto extremo. Es un proceso gradual en el que la empatía se desmorona y los valores morales se erosionan. Una de las primeras señales es la deshumanización de los demás. Para que alguien pueda cometer actos tan atroces, debe primero ver a sus víctimas como algo menos que humano. Esta desconexión de la humanidad no siempre se manifiesta en violencia inmediata, sino en una incapacidad para formar vínculos genuinos o en una indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Otro símbolo de advertencia en la vida de un asesino en serie es el aislamiento. Aunque no todos los que se aíslan tienen tendencias violentas, en este contexto, el aislamiento es un signo de un alma que se está apartando no solo de las personas, sino también de su conexión con algo más grande. Este alejamiento de la comunidad refuerza un ciclo de autocomplacencia y egoísmo que alimenta la oscuridad. En este espacio de soledad, las fantasías peligrosas pueden crecer, sin la intervención de una voz externa que desafíe esas ideas. El lenguaje también es un poderoso indicador de la corrupción del alma. Las palabras que usa un asesino para describir a otros, a sí mismo y al mundo, a menudo reflejan un cambio en su perspectiva. Pueden hablar de las personas en términos impersonales, reduciéndolas a objetos o conceptos que justifican sus acciones. Este cambio en el lenguaje no solo revela el estado de su mente, sino que también actúa como una herramienta para racionalizar sus actos. Cuando el alma comienza a oscurecerse, las palabras se convierten en armas que construyen narrativas para justificar lo injustificable. En la vida cotidiana, la corrupción del alma también se manifiesta en patrones de comportamiento obsesivo. Los asesinos en serie a menudo desarrollan rituales o rutinas que alimentan su obsesión, ya sea a través de actos pequeños y aparentemente inofensivos o mediante la planificación meticulosa de sus crímenes. Estos rituales no solo indican un deslizamiento hacia el mal, sino que también crean una dependencia emocional y psicológica de sus actos, convirtiéndolos en prisioneros de sus propias oscuras compulsiones. Para quienes los rodean, estos símbolos de advertencia también son visibles, aunque a menudo son difíciles de interpretar. Los familiares, amigos o compañeros de trabajo pueden notar un cambio en su comportamiento, una frialdad o distancia que antes no existía. Sin embargo, la tendencia humana a racionalizar o ignorar lo que no entendemos puede llevar a que estas señales se pasen por alto. Los pequeños actos de crueldad, las mentiras frecuentes o las explosiones de ira inexplicables son a menudo minimizados, permitiendo que el problema crezca sin ser abordado. La relación del asesino en serie con el poder es otro símbolo revelador de la corrupción de su alma. A medida que se sienten más desconectados de la humanidad y más inmersos en su propia narrativa de superioridad, su deseo de controlar y dominar a otros se intensifica. Esto puede manifestarse en comportamientos manipuladores, en la necesidad de imponer su voluntad o en el placer que sienten al ejercer poder sobre sus víctimas. Esta búsqueda de control es un reflejo de un alma
que ha perdido su anclaje moral, reemplazando el respeto y la compasión por la dominación y el miedo. La corrupción del alma también se hace evidente en la incapacidad de sentir remordimiento. Los asesinos en serie, en su mayoría, no experimentan culpa por sus actos. Esta falta de empatía no es solo un síntoma de su psicopatología, sino también una señal espiritual de que el alma ha sido cerrada a las emociones que nos conectan con los demás. Sin remordimiento, no hay lugar para el arrepentimiento ni para la posibilidad de redención, lo que convierte a la corrupción del alma en un estado aparentemente irreversible. En un nivel más profundo, los símbolos de advertencia también pueden incluir sueños, pensamientos recurrentes o sensaciones que reflejan un conflicto interno. Aunque muchos asesinos en serie parecen actuar con frialdad, no todos son inmunes a los momentos de duda o miedo. Estos pequeños destellos de humanidad, aunque a menudo sofocados, son recordatorios de que el alma no está completamente perdida. Sin embargo, si estos signos no son reconocidos ni enfrentados, se convierten en una carga adicional que alimenta la oscuridad en lugar de combatirla. El entorno físico del asesino también puede ser un reflejo de su alma corrupta. El desorden, la acumulación de objetos que alimentan sus fantasías o la falta de cuidado personal pueden ser indicadores externos de un mundo interno caótico. Este entorno no solo sirve como un espejo del estado del alma, sino que también actúa como un refugio que permite que su comportamiento destructivo prospere sin interferencias. Los símbolos de advertencia de la corrupción del alma no son exclusivos del asesino en serie. En menor escala, muchos de estos signos pueden aparecer en cualquiera de nosotros cuando nos alejamos de los valores que nutren nuestra conexión con los demás y con lo divino. La indiferencia, el egoísmo, la obsesión por el poder o la falta de empatía son señales de que nuestras almas están en riesgo de corromperse. La diferencia radica en la magnitud y las consecuencias de nuestras acciones, pero los principios subyacentes son los mismos. Reconocer estos símbolos de advertencia, tanto en los demás como en nosotros mismos, es un paso crucial para evitar la completa corrupción del alma. Para el asesino en serie, estas señales son oportunidades perdidas de intervención, momentos en los que alguien podría haber ofrecido una palabra de orientación o un acto de compasión que desviara su camino. En última instancia, estos símbolos son recordatorios de la fragilidad del alma humana y de la importancia de cuidarla, protegerla y guiarla hacia la luz antes de que sea demasiado tarde. El arrepentimiento es un proceso profundamente transformador, una oportunidad para que el alma vuelva a conectarse con su propósito original. Pero, ¿es posible redimir un alma tan corrompida como la de un asesino en serie? La respuesta no es sencilla, ya que implica una lucha intensa entre la oscuridad y la luz, entre la justicia y la gracia. A pesar de la magnitud del daño causado, la posibilidad de arrepentimiento nunca se extingue por completo. El camino hacia el arrepentimiento puede compararse con una granada seca, un fruto que aparentemente ha perdido toda vitalidad, pero que aún conserva semillas capaces de germinar si se les brinda el cuidado necesario. De manera similar, incluso el alma más corrompida puede encontrar una nueva oportunidad si se le proporciona el ambiente adecuado para sanar y crecer. Para un asesino en serie, este cuidado comienza con el reconocimiento del daño causado, la disposición a confrontar las consecuencias y el deseo sincero de buscar la redención. En la vida real y en relatos ficticios, hay ejemplos de asesinos que han mostrado remordimiento. Jeffrey Dahmer, uno de los casos más conocidos, afirmó haber encontrado fe y arrepentimiento en los últimos años de su vida. Si bien su transformación generó escepticismo, su caso plantea preguntas fundamentales sobre la sinceridad del arrepentimiento
y la capacidad del alma para cambiar. En el ámbito ficticio, personajes como Raskolnikov, en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, exploran la lucha interna que enfrenta un alma atrapada en la culpa y el deseo de expiación. Estos ejemplos, aunque diferentes en naturaleza, subrayan que el arrepentimiento es un proceso complejo que requiere un cambio profundo en el corazón. El sufrimiento desempeña un papel crucial en este proceso. Para un asesino en serie, el sufrimiento puede surgir de diversas fuentes: la soledad del encarcelamiento, la confrontación con las consecuencias de sus actos o incluso el peso de su propia culpa. Este sufrimiento actúa como un catalizador, un fuego purificador que obliga al alma a enfrentarse a su realidad. El sufrimiento no es un castigo en sí mismo, sino una herramienta que puede abrir el camino hacia la reflexión y el cambio. Es en esos momentos de dolor profundo donde el alma puede comenzar a cuestionar sus elecciones y a buscar una forma de reconciliación. El Salmo 51 ofrece una guía poderosa sobre el arrepentimiento. Compuesto por el rey David después de su pecado con Betsabé, este salmo es una súplica sincera por el perdón divino. David clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Estas palabras reflejan la esencia del arrepentimiento. No se trata solo de pedir perdón, sino de desear una transformación completa del ser. El Salmo también enfatiza la importancia de un corazón contrito y humilde, más valioso para Dios que cualquier sacrificio externo. Este mensaje resuena profundamente en el contexto del arrepentimiento de un asesino en serie, ya que subraya que la verdadera redención no se logra a través de gestos superficiales, sino a través de un cambio genuino y duradero en el alma. La confesión es un paso esencial en el proceso de arrepentimiento. Implica no solo admitir los propios errores, sino también asumir plena responsabilidad por ellos. En el caso de un asesino en serie, la confesión es un acto profundamente vulnerable que requiere confrontar la magnitud del daño causado. Este paso no solo es necesario para buscar el perdón divino, sino también para comenzar a reparar, en la medida de lo posible, las relaciones rotas con las víctimas y sus familias. En Santiago capítulo 5, versículo 16, se nos insta a confesar nuestras faltas unos a otros para alcanzar la sanidad. Este versículo resalta que la confesión no es un acto aislado, sino un puente que conecta al pecador con la comunidad y con Dios. Aceptar las consecuencias de los propios actos es otra parte integral del arrepentimiento. Para un asesino en serie, esto puede significar cumplir una sentencia en prisión o enfrentar el rechazo de la sociedad. Este acto de aceptar el castigo no solo demuestra sinceridad en el arrepentimiento, sino que también permite al individuo comenzar a trabajar hacia la redención. Al enfrentar las consecuencias, el alma reconoce la gravedad de sus acciones y muestra un compromiso con el cambio. El arrepentimiento es un proceso que rara vez sigue una línea recta. Es una lucha constante contra las tentaciones del ego, el orgullo y la desesperanza. Sin embargo, es en esta lucha donde el alma demuestra su capacidad para buscar la luz, incluso en medio de la oscuridad. El arrepentimiento no borra el pasado, pero sí transforma la relación del individuo con él. Permite que las experiencias más dolorosas se conviertan en lecciones que guíen hacia un futuro más alineado con los principios de bondad y justicia. La fe juega un papel fundamental en este camino. Proporciona esperanza en los momentos más oscuros y recuerda que la redención no se gana, sino que se recibe a través de la gracia divina. Esta gracia, sin embargo, no es una licencia para evitar la responsabilidad. Requiere un compromiso genuino con el cambio y un esfuerzo continuo por vivir una vida que refleje los valores del amor,
la humildad y la justicia. El arrepentimiento no solo transforma al individuo, sino que también plantea un desafío para la sociedad. Nos obliga a cuestionar nuestra capacidad para perdonar y nuestra comprensión de la justicia. En el caso de un asesino en serie, la sociedad enfrenta el dilema de equilibrar la necesidad de protegerse con la posibilidad de permitir un espacio para la redención. Este desafío es un recordatorio de que el arrepentimiento no ocurre en aislamiento, sino en un contexto que involucra tanto a la comunidad como al individuo. La posibilidad de redimir un alma tan corrompida como la de un asesino en serie reside en la tensión entre la justicia y la misericordia, entre el sufrimiento y la gracia, entre la verdad y la transformación. Es un viaje que requiere un inmenso coraje, tanto por parte del individuo que busca la redención como de quienes están dispuestos a otorgar el perdón. Aunque el resultado nunca es seguro, el acto mismo de buscar el arrepentimiento refleja la resistencia del espíritu humano para buscar la luz incluso en los lugares más oscuros. La redención y la gracia divina son conceptos profundamente transformadores que ofrecen esperanza incluso para aquellos que parecen estar más allá de la salvación. En su esencia, representan el poder del amor, el perdón y la conexión con lo divino para renovar incluso las almas más corrompidas. La posibilidad de redimir lo irredimible desafía nuestras nociones humanas de justicia y misericordia, obligándonos a reflexionar sobre el equilibrio entre el juicio y la gracia, entre el castigo y la redención. Para aquellos cuyas acciones han causado un daño incalculable, como los asesinos en serie, la idea de la redención plantea preguntas complejas y profundas sobre la naturaleza del alma y su capacidad de transformación. La gracia divina se entiende como un favor inmerecido, un regalo de Dios que no puede ganarse a través de las acciones o el estatus. Es precisamente esta característica de la gracia lo que permite que incluso las almas más oscuras encuentren un camino de regreso a la luz. La gracia opera más allá de los límites de la comprensión humana, trascendiendo las estructuras de la justicia terrenal. Para un asesino en serie, esto significa que la redención no está determinada por la magnitud de sus crímenes, sino por su disposición a confrontar sus actos, buscar el perdón y abrazar la transformación. Aunque este camino es arduo, permanece abierto mientras haya vida y un atisbo de remordimiento en el alma. La redención no consiste en borrar el pasado, sino en transformar a la persona que cometió esos actos. Requiere un reconocimiento honesto y profundo del daño causado, así como una voluntad sincera de asumir la responsabilidad. Aquí es donde la gracia actúa como un puente hacia la restauración. Mientras que la justicia terrenal se enfoca en castigar y disuadir, la gracia divina ofrece la posibilidad de renovación, no como un escape de la responsabilidad, sino como un medio para restaurar el propósito original del alma. Para quienes han cometido atrocidades, la gracia no justifica sus acciones, sino que los invita a superarlas y convertirse en algo nuevo. La Biblia está llena de ejemplos de individuos que encontraron la redención a pesar de sus pecados. El apóstol Pablo, quien alguna vez persiguió a los cristianos, se convirtió en una de las figuras más influyentes en la difusión del mensaje de Cristo. Su transformación fue posible gracias a un encuentro profundo con la gracia, en el que se le permitió rendir cuentas por sus actos y cambiar su vida por completo. La historia de Pablo demuestra que nadie está fuera del alcance de la gracia divina, sin importar la gravedad de sus pecados. Este ejemplo sirve como recordatorio de que la redención siempre es posible para quienes eligen buscarla con sinceridad. El camino hacia la redención para un asesino en serie comienza con un enfrentamiento interior. Este proceso suele estar acompañado de un sufrimiento intenso, ya sea a través de la culpa,
el aislamiento o las consecuencias de sus actos. Este sufrimiento actúa como un crisol, eliminando las ilusiones y defensas que rodean al alma, obligándola a enfrentar su realidad. Si bien el sufrimiento por sí solo no garantiza la redención, crea las condiciones necesarias para la introspección y el cambio. Es en estos momentos de dolor profundo donde el alma puede empezar a comprender la magnitud de sus errores y a vislumbrar la posibilidad de transformación. La gracia divina no anula la justicia, sino que la complementa. La justicia terrenal se encarga de abordar los crímenes y proteger a la sociedad. Sin embargo, la gracia divina opera en un plano más elevado, preocupándose por el estado eterno del alma. La tensión entre estas dos formas de justicia se vuelve evidente en los casos donde personas condenadas por crímenes atroces afirman haber encontrado redención. Para las víctimas y sus familias, la idea de la gracia puede ser difícil de aceptar. ¿Cómo puede alguien que ha causado tanto sufrimiento ser perdonado? Esta pregunta destaca la dificultad de comprender la gracia desde una perspectiva humana. No se trata de justificar el daño causado, sino de ofrecer una oportunidad para que el alma se reconcilie con Dios y con su propia humanidad. El Evangelio de Lucas presenta la parábola del hijo pródigo, que ilustra cómo incluso alguien que se ha alejado drásticamente del camino correcto puede ser recibido de nuevo con los brazos abiertos si decide regresar. La reacción del padre al retorno de su hijo no es de condena, sino de celebración, enfatizando que la redención siempre es posible para quienes la buscan. Para un asesino en serie, esta parábola ofrece un mensaje poderoso. No importa cuán lejos hayan caído, la puerta de la gracia permanece abierta si están dispuestos a atravesarla. La redención también requiere un cambio de perspectiva, alejándose de la noción de castigo puro hacia la restauración. Si bien el castigo satisface la necesidad inmediata de justicia, no aborda las heridas que deja el pecado. La gracia divina busca ir más allá, al transformar al pecador en alguien capaz de contribuir positivamente al mundo. Esta transformación no niega el pasado, sino que afirma que el cambio es posible. Reconoce la dignidad inherente del alma, incluso cuando ha sido profundamente corrompida, y la llama de nuevo a su propósito original. La confesión es una parte fundamental del proceso de redención. Implica no solo admitir los propios errores, sino también asumir plena responsabilidad por ellos. En el caso de un asesino en serie, la confesión es un acto de vulnerabilidad y humildad que requiere enfrentar la magnitud del daño causado. Este paso no solo es esencial para buscar el perdón divino, sino también para comenzar a reparar, en la medida de lo posible, las relaciones rotas con las víctimas y sus familias. En la carta de Santiago se nos recuerda el poder de la confesión. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Este acto de confesión puede ser el primer paso para romper el ciclo de oscuridad y avanzar hacia la luz. La fe desempeña un papel crucial en este proceso. Proporciona esperanza en los momentos más oscuros y ayuda a comprender la naturaleza de la gracia. Para quienes han causado un daño enorme, la fe se convierte en un faro que guía a través de la dolorosa y, a menudo, difícil jornada de transformación. La fe no promete un camino fácil, pero ofrece la certeza de que la redención es posible si el alma está dispuesta a buscarla con sinceridad. La aceptación de la gracia no solo transforma al individuo, sino que también desafía a la sociedad. Para muchos, la idea de que un asesino en serie pueda encontrar redención puede parecer injusta. Este malestar subraya la dificultad de equilibrar justicia y misericordia. Aunque es natural querer ver justicia en forma de castigo, la gracia divina nos invita a mirar más allá y considerar la posibilidad de renovación.
Esto no significa minimizar el sufrimiento de las víctimas ni excusar el daño causado. Más bien, nos insta a reconocer al pecador como un ser humano capaz de cambio, sin importar cuán profundamente haya caído. En última instancia, la redención de un alma tan corrompida como la de un asesino en serie es un testimonio del alcance infinito de la gracia divina. Nos recuerda que nadie está más allá del amor de Dios y que incluso los caminos más oscuros pueden llevar a la luz si la persona está dispuesta a dar el primer paso. La redención no borra el pasado, pero lo transforma, utilizando el dolor y los errores como cimientos para una nueva vida. Es un proceso que requiere coraje, humildad y un compromiso con la verdad, pero es un proceso que siempre está al alcance de quienes buscan la gracia con un corazón sincero. El simbolismo del alma en el arte y la literatura ha sido una fuente inagotable de inspiración para las expresiones culturales a lo largo de los siglos. Representa la esencia de la humanidad, el vínculo entre lo terrenal y lo divino, y el espacio donde habitan nuestras emociones, moralidad y aspiraciones espirituales. Este simbolismo se manifiesta de maneras diversas en diferentes culturas y épocas, pero en su núcleo, el alma es vista como el reflejo más profundo de nuestra existencia, un espejo de nuestra humanidad y nuestra conexión con lo trascendental. En la literatura, el alma a menudo actúa como el eje central de los conflictos éticos y existenciales. Una de las representaciones más icónicas se encuentra en Fausto de Goethe, donde el protagonista entrega su alma a cambio de conocimiento ilimitado y placeres mundanos. Este pacto representa la lucha eterna entre el deseo material y la integridad espiritual. El alma en esta obra se convierte en el campo de batalla entre la ambición temporal y las consecuencias eternas. Goethe utiliza a Fausto para explorar cómo la tentación y la búsqueda del poder pueden llevar a la degradación del alma, pero también cómo el arrepentimiento puede ofrecer una vía hacia la redención. Otro ejemplo poderoso es El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. En esta novela, el deterioro del alma de Dorian queda plasmado en su retrato, que envejece y se corrompe, mientras él permanece físicamente intacto. El cuadro actúa como un reflejo de su alma, capturando la decadencia moral que resulta de su búsqueda insaciable de placeres superficiales. Wilde utiliza este símbolo para examinar la desconexión entre la apariencia externa y la verdadera naturaleza interna, mostrando cómo las acciones inmorales afectan el núcleo de la humanidad. En el arte visual, el alma ha sido representada de maneras igualmente ricas y evocadoras. Durante el Renacimiento, artistas como Botticelli y Rafael utilizaron la luz y formas etéreas para simbolizar la pureza y la conexión divina del alma. Estas representaciones la mostraban como una esencia luminosa, a menudo asociada con halos o figuras angelicales, destacando su vínculo sagrado con lo eterno. En esta época, el alma era vista como la chispa divina dentro del ser humano, algo que trascendía las limitaciones físicas y terrenales. El arte romántico, en contraste, adoptó una perspectiva más introspectiva, mostrando el alma como un espacio de emociones intensas y complejidad espiritual. William Blake, por ejemplo, utilizó imágenes simbólicas en su poesía y grabados para explorar la dualidad del alma entre la inocencia y la experiencia. En su colección, Canciones de Inocencia y Experiencia, Blake presenta al alma como un ser dinámico, transformado por las pruebas de la vida. Sus ilustraciones y textos sugieren que el alma se moldea continuamente a través del dolor, el amor y la iluminación espiritual. En tradiciones culturales de todo el mundo, el simbolismo del alma ofrece perspectivas únicas sobre su naturaleza. En la filosofía hindú, el alma, o Atman, se considera eterna e inmutable,
una chispa divina presente en cada individuo. En el arte y la literatura de la India, esta idea se refleja a menudo en representaciones del ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, enfatizando el propósito último del alma: alcanzar la liberación o moksha. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita, el alma se describe como indestructible y comparable a una llama que nunca se apaga, capturando su esencia trascendental. En la cultura china, el alma se percibe como una entidad dual que comprende el Hun, el alma espiritual, y el Po, el alma física. El arte y las historias tradicionales chinas frecuentemente muestran esta dualidad a través de representaciones de espíritus ancestrales y su influencia en los vivos. Estas representaciones subrayan la conexión del alma con la familia, la naturaleza y la armonía cósmica, destacando su papel esencial en el equilibrio del universo. En las tradiciones religiosas occidentales, particularmente en el cristianismo, el alma ha sido un tema central tanto en el arte como en la literatura. La Divina Comedia de Dante Alighieri es una exploración monumental del viaje del alma a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. En esta obra, el alma enfrenta pruebas que reflejan las consecuencias de las elecciones morales en vida, mostrando tanto su vulnerabilidad como su capacidad de redención. La obra de Dante utiliza imágenes vívidas y alegorías para presentar al alma como un ser capaz de soportar un sufrimiento inmenso en su búsqueda de unión divina. En la literatura moderna, el concepto del alma ha evolucionado para reflejar preocupaciones contemporáneas relacionadas con la identidad, la autonomía y la relación del ser humano con la tecnología. En Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro, el alma se examina a través de la historia de clones creados para la donación de órganos. La novela plantea preguntas fundamentales sobre si estos clones poseen almas y qué significa ser humano. Este enfoque subraya cómo el alma sigue siendo un símbolo poderoso de individualidad y valor moral, incluso en un mundo dominado por avances científicos y tecnológicos. En el arte moderno, el alma ha adoptado formas abstractas y simbólicas. Marc Chagall, por ejemplo, utilizó imágenes oníricas y colores vibrantes para capturar la naturaleza emocional y trascendental del alma. Sus figuras flotantes y paisajes irreales evocan la idea de que el alma está en constante movimiento, buscando una conexión entre lo terrenal y lo divino. Su obra es un recordatorio de que el alma no es un concepto estático, sino una fuerza viva que atraviesa dimensiones físicas y espirituales. Las tradiciones indígenas también ofrecen representaciones ricas del alma. En muchas culturas nativas americanas, el alma está profundamente conectada con la naturaleza y el mundo espiritual. Las narrativas y símbolos reflejan al alma como parte integral de la tierra, los animales y los antepasados, mostrando una visión holística de la existencia. Este enfoque enfatiza la interconexión de todas las formas de vida y la responsabilidad del alma como guardiana del equilibrio y el respeto por la creación. En las culturas africanas, el alma se manifiesta a menudo a través de narrativas orales, la música y las artes visuales. Muchas tradiciones destacan la dimensión colectiva del alma, viéndola como inseparable de la identidad de la tribu o comunidad. Máscaras, esculturas y danzas rituales simbolizan la conexión del alma con los ancestros y el reino espiritual, celebrando su presencia continua en el ciclo de la vida y la muerte. El simbolismo del alma en el arte y la literatura resalta su papel como un vínculo esencial entre lo humano y lo divino. A pesar de las diferencias culturales y temporales, el alma aparece consistentemente como un símbolo de esperanza, transformación y trascendencia. En estas expresiones, el alma no solo refleja las preguntas más profundas sobre nuestra existencia, sino que también sirve como un recordatorio de nuestra capacidad infinita para la reflexión, la creatividad
y la búsqueda de significado. Su presencia en el arte y la literatura sigue siendo un testimonio del poder del espíritu humano para conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. La conexión con el espectador, en temas de profunda carga espiritual y moral, requiere un enfoque que invite a la reflexión personal y que al mismo tiempo transmita lecciones significativas que resuenen con la experiencia humana. Hablar sobre cuestiones como el alma, la redención o el significado de la existencia no solo implica explorar conceptos abstractos, sino también acercarlos a la vida cotidiana de quienes escuchan. Esta conexión surge cuando el espectador siente que el contenido no es solo una exposición, sino una conversación que los interpela directamente y los invita a mirar dentro de sí mismos. Reflexionar sobre el alma y su simbolismo en el arte, la literatura o las tradiciones culturales es una oportunidad para que el espectador se pregunte sobre su propia esencia. ¿Qué significa el alma en su vida? ¿Cómo se conecta con sus acciones, valores y relaciones? Estas preguntas son universales, porque todos, en algún momento, buscamos un sentido más profundo en nuestras vidas. Sin importar el contexto cultural o religioso, el concepto del alma, como núcleo de nuestra humanidad, nos habla de una verdad compartida: la necesidad de encontrar propósito y conexión en un mundo a menudo caótico y lleno de incertidumbre. Una de las formas más efectivas de crear esta conexión es a través de historias. Las historias tienen el poder de transformar conceptos complejos en experiencias personales y accesibles. Por ejemplo, al hablar del simbolismo del alma en la literatura, podemos recordar a personajes como Fausto, Dorian Gray o el hijo pródigo. Cada uno de ellos, con sus luchas y caídas, nos invita a reflexionar sobre las tentaciones, los errores y las oportunidades de redención en nuestras propias vidas. A través de ellos, el espectador puede ver reflejada su propia búsqueda de sentido, sus dilemas éticos y sus aspiraciones de superación. La literatura y el arte no son solo ventanas hacia otras épocas y culturas, sino también espejos que nos devuelven nuestra propia imagen. Cuando observamos una pintura renacentista que representa el alma como un haz de luz, o leemos un poema que describe el dolor de una conciencia culpable, estamos participando en un diálogo entre el artista y nuestra propia experiencia interna. Este diálogo nos recuerda que, aunque las circunstancias cambien, las preguntas esenciales sobre quiénes somos, qué valoramos y hacia dónde vamos siguen siendo las mismas. La reflexión personal no se limita a la introspección, sino que también invita a la acción. Al reflexionar sobre el simbolismo del alma, el espectador puede sentirse llamado a alinear su vida con sus valores más profundos. Esta alineación puede manifestarse en actos pequeños pero significativos. Fortalecer relaciones, buscar reconciliación, practicar la gratitud o contribuir al bienestar de los demás. La idea de que nuestras acciones reflejan la calidad de nuestra alma es un mensaje poderoso que trasciende las barreras religiosas y filosóficas, hablando directamente a nuestra humanidad compartida. En este punto, es crucial abordar las lecciones espirituales que emanan de la conexión con el alma y su simbolismo. Una de las lecciones más fundamentales es la importancia de la autenticidad. En un mundo donde las apariencias a menudo dominan sobre la sustancia, el alma nos recuerda que lo que importa realmente es quiénes somos en nuestro interior. Esto no significa que debamos ignorar el mundo externo, sino que debemos buscar un equilibrio entre nuestra vida interior y exterior, asegurándonos de que nuestras acciones reflejen nuestras creencias y aspiraciones más profundas. Otra lección clave es el valor de la vulnerabilidad. Al igual que los personajes literarios y las figuras en el arte que enfrentan sus propias debilidades, el espectador puede encontrar fuerza en reconocer sus propios desafíos y limitaciones. La vulnerabilidad no es un signo de debilidad,
sino una puerta hacia el crecimiento. Reconocer que el alma, como símbolo de nuestra esencia, está en constante evolución, nos libera de la necesidad de ser perfectos y nos permite aceptar el proceso de transformación que es inherente a la vida. La noción de redención, tan central en muchas tradiciones espirituales, también ofrece una lección poderosa. La posibilidad de redimir lo que parece perdido o dañado no solo habla de una esperanza divina, sino también de nuestra capacidad humana para el cambio. La redención no significa borrar el pasado, sino aprender de él y usarlo como un trampolín hacia un futuro más alineado con nuestros valores. Esta idea puede ser un bálsamo para quienes se sienten atrapados por errores o decisiones del pasado, recordándoles que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. El arte y la literatura también nos enseñan sobre la importancia de la conexión con los demás. El alma rara vez se representa como un elemento aislado. Más bien, es un puente que nos une con otros seres humanos y con el universo en general. Este simbolismo refuerza la idea de que nuestras acciones tienen un impacto más allá de nosotros mismos, afectando a las personas y al mundo que nos rodea. Reconocer esta interconexión nos lleva a actuar con mayor empatía y responsabilidad, cultivando una vida que no solo busca la realización personal, sino también el bienestar colectivo. Una lección final que emerge del simbolismo del alma es la importancia de la esperanza. Incluso en las representaciones más oscuras, el alma a menudo se presenta como algo que puede ser restaurado o transformado. Este mensaje es particularmente relevante en momentos de incertidumbre o adversidad. Saber que el alma, como esencia de nuestra humanidad, tiene la capacidad de renovarse y florecer, nos da la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y determinación. El espectador puede encontrar en estas lecciones espirituales una invitación a llevar estas reflexiones a su vida diaria. A través de preguntas como ¿qué significa el alma para ellos? ¿Cómo pueden cuidar su propia esencia? ¿O qué acciones pueden tomar para vivir de manera más auténtica? Estas ideas se convierten en guías prácticas para la vida. Más allá de ser conceptos abstractos, el alma y su simbolismo se transforman en herramientas para la autorreflexión, el crecimiento personal y la conexión con lo trascendente. En última instancia, la conexión con el espectador depende de nuestra capacidad para mostrar que estos temas no son ajenos ni distantes, sino profundamente humanos y relevantes. Hablar del alma y sus representaciones culturales es hablar de la vida misma, de nuestras luchas, esperanzas y posibilidades. Al compartir estas ideas, invitamos al espectador a un viaje de descubrimiento, no solo de conceptos y símbolos, sino de su propia esencia y propósito. Este viaje no tiene un destino fijo, pero en cada paso nos acerca más a comprender quiénes somos y qué significa realmente vivir una vida plena y significativa. La lucha eterna entre la justicia y la gracia representa una de las tensiones más profundas de la existencia humana. Es un conflicto que atraviesa la moralidad, la espiritualidad y nuestras relaciones con los demás, definiendo cómo entendemos el bien, el mal y la posibilidad de redención. La justicia exige responsabilidad, asegurando que las acciones tengan consecuencias y que las ofensas sean reconocidas y reparadas. La gracia, en cambio, ofrece perdón, esperanza y una oportunidad para empezar de nuevo. Aunque estas dos fuerzas pueden parecer opuestas, coexisten en un delicado equilibrio que moldea la manera en que los seres humanos enfrentan los desafíos éticos y espirituales de la vida. En esencia, la interacción entre la justicia y la gracia refleja la dualidad inherente al ser humano. Somos capaces tanto de actos de gran bondad como de errores profundos. La justicia reconoce la necesidad de enfrentar las acciones equivocadas, proporcionando un marco para mantener el orden y la equidad en la comunidad. Da voz a las víctimas,
exige reparaciones y traza límites claros sobre lo que es aceptable. Sin justicia, el caos y la impunidad socavarían la confianza y la cohesión social. Sin embargo, la justicia por sí sola puede resultar fría y rígida. Se enfoca en lo que se merece, dejando poco espacio para la compasión o la comprensión. Aquí es donde entra la gracia, ofreciendo un contrapeso esencial. La gracia no busca ignorar o justificar las acciones dañinas, sino reconocer el valor inherente de cada persona, incluso de aquellas que han fallado. Extiende una invitación al cambio, a la sanación y a superar los errores del pasado. La gracia nos recuerda que la redención siempre es posible, sin importar la gravedad de las caídas. Este conflicto se ha explorado a lo largo de la historia en innumerables relatos culturales, religiosos y personales. En la literatura, los temas de justicia y gracia a menudo son el motor de las historias más conmovedoras. En Los Miserables de Víctor Hugo, Jean Valjean, tras robar pan para alimentar a su familia, es perseguido sin descanso por la ley representada en el implacable inspector Javert. La justicia exige que Valjean pague por su crimen. Pero la gracia se manifiesta cuando un bondadoso obispo perdona su robo y le ofrece una oportunidad de transformar su vida. Este acto de gracia no solo cambia a Valjean, sino que también ilustra cómo el perdón puede ser una fuerza transformadora incluso para aquellos considerados irredimibles. En el ámbito espiritual, la tensión entre justicia y gracia se analiza profundamente en la relación entre el juicio divino y la misericordia. En la tradición cristiana, esta lucha encuentra su resolución en la narrativa de la cruz. La justicia se cumple al reconocer la gravedad del pecado y sus consecuencias, mientras que la gracia se extiende a través de la posibilidad de perdón y vida eterna. Este equilibrio subraya que la justicia y la gracia no son mutuamente excluyentes, sino profundamente complementarias. Trabajan juntas para abordar tanto la ruptura del mundo como la esperanza de su restauración. En la vida cotidiana, este conflicto es igualmente relevante. En nuestras relaciones, lugares de trabajo y comunidades, navegamos constantemente entre la necesidad de exigir responsabilidad y la oportunidad de mostrar comprensión. Cuando alguien nos hace daño, nuestro instinto inicial puede ser buscar justicia, demandar una disculpa o reparación. Sin embargo, en muchas situaciones, un acto de gracia, como ofrecer perdón o una segunda oportunidad, puede tener un impacto más profundo. La gracia no elimina la responsabilidad, pero reconoce que la sanación y el crecimiento a menudo requieren algo más que castigo. El desafío radica en encontrar el equilibrio adecuado. Un énfasis excesivo en la justicia puede conducir a la rigidez y a la incapacidad de avanzar, mientras que depender demasiado de la gracia puede permitir comportamientos dañinos y descuidar las necesidades de quienes han sido heridos. Esta tensión requiere sabiduría, empatía y la disposición a aceptar la complejidad. Nos invita a considerar no solo las acciones de los demás, sino también sus intenciones, circunstancias y capacidad de cambio. La lucha eterna entre la justicia y la gracia no es algo que pueda resolverse por completo, pero es una lucha que nos define continuamente. Nos impulsa a enfrentar nuestros valores más profundos, cuestionar nuestras suposiciones y crecer en nuestra comprensión de lo que significa ser humano. En esta lucha encontramos no solo los desafíos de vivir en un mundo complejo, sino también la belleza de esforzarnos por una vida llena de significado, conexión y esperanza. Si este contenido resonó contigo y te llevó a reflexionar, te invitamos a darle like para apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a llegar a más personas. Suscríbete al canal para no perderte más temas profundos y significativos como este. Nos encantaría saber tu opinión.
Así que deja un comentario compartiendo tus pensamientos o tus propias reflexiones sobre la eterna lucha entre la justicia y la gracia. Gracias por ser parte de esta conversación. Nos vemos en el próximo video.